El modelo F1 de Xtool es un láser que combina la tecnología de rayos infrarrojos más un láser diodo. Todo esto en un solo láser, lo que nos brinda mayor nitidez, pero sobre todo rapidez debido a la tecnología Galvo. El modelo F1 de Xtool combina un láser infrarrojo con los rayos láser tipo diodo. Así que tenemos dos tecnologías láser en una sola máquina. Ahora, ¿por qué es tan rápida esta máquina? ¿Qué debes de tomar en consideración al diseñar y qué programas se pueden utilizar con ella? Además de que te daré todos los tips que necesitas y sobre todo te resaltaré cuáles son esos proyectos que puedes crear. Hola manos creativas, soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender y en este video estaremos hablando todo lo que necesitas saber sobre la Xtool F1. La rapidez que nos brinda este rayo láser se debe a la tecnología tipo Galvo. Esta máquina utiliza dos galvanómetros de espejo con precisión. Esto significa que viaja por dentro de la máquina. Vamos a decir que el láser anda dando vueltas súper rápido. Y esto, además por el tamaño, nos permite ver los proyectos en una rapidez superior a otros modelos que Xtool tiene. Y específicamente, esta máquina se mueve a 4000 milímetros por segundo. Ok, ya entendemos que la máquina es más rápida y que tiene dos tecnologías láser en una sola máquina. Pero ojo, ¿qué sucede aquí? Quiero aclarar la confusión porque muchas personas me dicen, entonces son los dos tipos de láser al mismo tiempo. No. Puedes decidir si quieres trabajar con el láser tipo diodo o con el láser de rayos infrarrojos. La diferencia está en qué tipo de material puedes grabar con cada uno de estos rayos. Aquí en pantalla te estoy dejando el listado completo para que puedas verlo, páusalo, dale clic, hazle una captura, tírale una foto, como quieras. Pero básicamente eso es lo que debes de tomar en cuenta al momento de que vayas a personalizar. ¿Y qué vas a hacer? En tu pantalla, en el programa de Xtool, vas a poder decidir qué tipo de láser vas a utilizar. La seguridad siempre es primero. Este láser es más potente, por ende te recomiendo que lo adquieras automáticamente con el purificador de aire. Aquí yo siempre uso mascarilla cuando estoy trabajando con olores fuertes porque a mí no me gustan. Y por eso te invito a que mires esta mascarilla que está disponible en mi tienda online si quieres sumarte a una mascarilla de jefa y apoyar este canal. Algo importante es que este plástico sí te protege los ojos del rayo que se esté utilizando. Pero si quieres una extra protección, puedes utilizar estas gafas para que te ayudes un poquito más y cuides más tus ojitos. Ahora, si por alguna razón debes dejar esta tapa arriba para personalizar, ya sea que estés usando la extensión o que vayas a hacer algo un poquito más grande o estés haciendo un tumbler, algo así, pues mandatorio es que utilices estas gafas para proteger tus ojos. Y antes de pasar al tema de seguridad, quiero resaltar que este purificador la verdad es que me ayudó muchísimo con el tema del olor en la habitación. Entonces, básicamente, este purificador para la F1 le ha venido súper bien. Yo incluso lo que hago es que la tengo conectada, la máquina al purificador y del purificador a la ventana. Y mira, excelente. Se ha sentido muy poco olor al momento de cortar. Y se va muy rápido porque ella, aun cuando termina, sigue haciendo la extracción del humo y así pues cuando uno levanta la tapa ya se ha desaparecido casi que por completo. Para diseñar y cortar puedes utilizar el programa de Lightburn. Si ya lo utilizas pues te vas a sentir súper familiarizada con este. Pero si es tu primera vez utilizando máquinas láser, te invito a que utilices el programa de Xtool directamente. La verdad es que este es el que yo utilizo y para mí ha sido genial. Incluso lo encuentro uno de los programas más fáciles de utilizar. El área de trabajo es 100% 13, dice en la página. Pero vamos a transferir este tamaño en centímetros y pulgadas para que sepan el área de trabajo que puedes utilizar
con la F1 si no tienes la extensión, ya que ellos sacaron una extensión que no la tengo ahora, así que no te la puedo mostrar, pero aquí te dejo una foto para que sepas de lo que estoy hablando. Aproximadamente 5 por 5 pulgadas y en centímetros 12 por 12 centímetros. Mira, yo probé grabando esta plaquita de metal, corté y grabé en acrílico, personalicé en leather y hasta hice este tumbler. ¿Cómo lo hice? Aquí te dejo todo el proceso. Automáticamente comienza a funcionar el purificador de aire, entonces lo que hace es que va alando el humo, lo procesa y luego lo expulsa por esta ventana. Y si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal. Completó el proceso en 4.12 minutos. Ella dura un momento alando el aire y después pita. Cuando pita es que ya sí terminó, entonces vamos a ver el resultado. Se apaga detrás. Y ahí apagué. Okay. Y voy a apagar el purificador también. Listo. Si tú me preguntas cuál Xtool comprar, pues te diría que va a depender de ti, como siempre te lo digo. Y es que sucede que dependerá más que todo del tamaño en que quieras trabajar. Por ejemplo, si quieres trabajar proyectos súper grandes, incluso con la D1 y la extensión puedes alcanzar tamaños bastante amplios. Ahora, si tus tamaños quizás son limitados, o digamos medianos, puedes irte con la D1 sin la extensión o con la Xtool M1, que para mí es muy práctica, sobre todo para cuando trabajas como crafter como yo y estás en espacios cerrados. La M1 excelente para nosotros con tamaño un poquito más grande. Ahora, la F1, honestamente, la F1 se convirtió en mi favorita. Yo la estaré utilizando muchísimo más que la M1, ya que creo que me limitaré a cortar piezas un poquito más grandes en ella y aquí pues todo lo demás, porque es mucho más rápida, práctica y lo mejor de todo es que con el purificador el humo no se extiende tanto, así que
excelente, súper recomendada, la F1 me ha encantado. Debo darle las gracias a Xtool por invitarme a darle un vistazo a esta máquina antes de que salga a la venta. Y si te interesó la máquina y te gustaría saber el precio en que está y demás, te dejo el enlace en la descripción, ya que al momento que grabo este video tiene un súper descuento por el hecho de que está en preventa. Ahora, luego de que ya salga a la venta, pues puedes agarrar cualquier oferta que puedan lanzar por temporada. Así que te invito a que mires el enlace en la descripción para conocer más detalles y su costo. En el próximo video te enseñaré el paso a paso de cómo grabar diferentes tipos de vasos con esta máquina. Quiero recordarte que puedes ganar la máquina que necesitas para tu negocio creativo solamente comentando, compartiendo y dándole like a todos los videos de este canal. Para ver más detalles te dejo en la descripción del video todos los detalles del concurso.